Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy les traigo una historia que me tiene realmente emocionado, algo que siento que va a resonar mucho en todos ustedes que, como yo, crecimos admirando a ciertos talentos. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las coincidencias, de los destinos que se cruzan y sobre todo, en un reencuentro que créanme, es pura magia televisiva. Prepárense porque hoy vamos a hablar de cómo dos leyendas de la actuación turca, dos figuras que marcaron a una generación, se reencontraron después de mucho tiempo y las emociones que esto desató. Y si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a seguir trayéndoles estas historias. Imaginen esto, años de ausencia, caminos que se bifurcan, carreras que toman rumbos distintos, pero un lazo invisible que persiste. Eso es exactamente lo que sucedió con dos nombres que, si eres fanático de las telenovelas turcas, te harán vibrar, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo escucharon bien. Los protagonistas de una de las series más queridas y aclamadas internacionalmente, Kara para Aşk, o Amor de contrabando como la conocemos en muchos lugares, se reencontraron. Y no fue en un evento cualquiera, sino en circunstancias que le dan un toque aún más especial. Para quienes no estén familiarizados con Kara para Aşk, déjenme ponerlos un poco en contexto. Esta serie, que se emitió allá por 2014 a 2015, fue un fenómeno. Engin Akyürek interpretó a Ömer Demir, un policía íntegro y apasionado, y Tuba Büyüküstün dio vida a Elif Denayse, una joyera talentosa y con un pasado complicado. La química entre ellos era palpable, de esas que hacen que el espectador se quede pegado a la pantalla, suspirando y sufriendo con cada escena. La trama, llena de misterio, romance, traición y giros inesperados, conquistó a audiencias de todo el mundo, convirtiéndose en un referente de la producción turca. La historia de Ömer y Elif, su amor forjado en medio de una investigación criminal y secretos familiares, es una de esas narrativas que se quedan grabadas en la memoria. Después del éxito rotundo de Kara para Aşk, los caminos de Engin y Tuba tomaron rumbos diferentes, como suele suceder en la industria. Ambos continuaron con proyectos individuales muy exitosos. Engin, por ejemplo, protagonizó series como Karasevda, que también tuvo un alcance global impresionante, y Sefirin Kazeta. Tuba, por su parte, nos regaló actuaciones memorables en producciones como Cesurbe Güzel y Menajerim y Ara. A pesar de sus caminos separados, el cariño y el respeto mutuo entre ellos siempre parecieron ser evidentes, alimentados por los recuerdos de aquella época dorada que compartieron. Y entonces, de repente, ¡zas! El destino orquesta un reencuentro. Imaginen la sorpresa y la emoción cuando se enteraron de que ambos serían parte de un proyecto especial, un proyecto que además reunía a un elenco de figuras destacadas del cine y la televisión turca. Se trataba de una película especial, una producción que se creó para celebrar el aniversario de una importante cadena de televisión turca, Canal D. La idea era un cortometraje o una película para televisión que sirviera como un homenaje a la trayectoria de la cadena y, de paso, reuniera a algunos de sus talentos más emblemáticos. Y ahí estaban Engin y Tuba juntos de nuevo, pero esta vez, quizás, con una perspectiva diferente. La noticia de su reencuentro en este proyecto, que se rumorea podría ser una especie de documental o una recopilación de escenas icónicas con nuevas intervenciones, causó un revuelo inmediato entre los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, nostalgia y expectativa. Era como si el tiempo no hubiera pasado. La oportunidad de ver a Ömer y Elif, o mejor dicho a Engin y Tuba, interactuando nuevamente, incluso en un contexto diferente, era un regalo para todos los que habían amado su trabajo juntos. Pero lo más fascinante de estos reencuentros, sobre todo entre actores que han compartido un vínculo tan fuerte en pantalla, es observar cómo fluye la conexión. ¿Se siente la misma magia? ¿Hay una camaradería instantánea? ¿Cómo es la dinámica cuando ya no interpretan a unos personajes, sino que son ellos mismos, con toda la experiencia acumulada? Las imágenes que empezaron a circular, aunque escasas y cuidadosas, mostraban sonrisas, abrazos y miradas cómplices. Se podía sentir la calidez entre ellos, la familiaridad que nace de haber compartido una experiencia tan intensa y exitosa. Los detalles específicos del proyecto en el que participaron juntos son aún un poco difusos, ya que a veces estas producciones especiales se lanzan con cierta discreción. Sin embargo, la mera confirmación de que Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün estarían juntos de nuevo, en una producción oficial, fue suficiente para encender la chispa de la emoción.
Se habló de que podría ser una especie de episodio especial. O una película corta que recopilara momentos clave de la historia de Canal D, y que ambos participarían con nuevas escenas, quizás recordando su paso por la cadena y los proyectos que los catapultaron. Imaginen la energía en el set. Dos actores que saben lo que es triunfar a nivel internacional, que han experimentado la vorágine de la fama y el cariño del público. Verlos trabajar juntos de nuevo, compartir anécdotas de Cara para Ask, quizás reírse de los viejos tiempos, es algo realmente inspirador. Es un recordatorio de que a pesar de las exigencias de la industria y las carreras individuales, existen lazos que trascienden las pantallas y el tiempo. Para Enginak Jurek, Cara para Ask fue sin duda un punto de inflexión. Su interpretación de Ömer Demir le valió elogios de la crítica y una legión de seguidores que lo veían como un actor profundo y carismático. Tuba Büyüküstün, por su parte, ya era una figura consolidada, pero la serie reafirmó su estatus como una de las actrices más talentosas y bellas de Turquía, con una capacidad increíble para conectar con el público. Este reencuentro, más allá de lo nostálgico, tiene un significado especial. Muestra la profesionalidad y el respeto que se tienen. A veces, después de proyectos muy intensos, la relación entre los actores puede volverse tensa o simplemente se desvanece. Pero en su caso, parece que el afecto y la admiración mutua han perdurado. Es probable que hayan hablado de sus vidas, de sus proyectos actuales, de los desafíos y las alegrías que han encontrado en sus carreras. Verlos interactuar en entrevistas o en eventos públicos, siempre con una sonrisa amable, da la pauta de que su relación es genuina. La industria del entretenimiento, en general, está llena de este tipo de historias. Actores que se reencuentran después de años, que vuelven a compartir escenario o pantalla, y esos momentos suelen ser muy celebrados por los fans. Porque detrás de los personajes hay personas, y esas conexiones humanas son lo que realmente nos atrae. Nos gusta ver que los sueños se cumplen, que las amistades perduran y que los talentos se reencuentran para crear algo nuevo. Este evento específico, el del reencuentro para Canal D, es un ejemplo perfecto de cómo se puede honrar el pasado mientras se mira hacia el futuro. Para la cadena, es una forma de recordar sus éxitos y demostrarle a su audiencia que muchos de los rostros que aman siguen formando parte de su historia. Para los actores es una oportunidad de revivir un momento importante de sus carreras y quizás, de inspirar a nuevas generaciones de actores y espectadores. Imaginen la escena: están en un set de filmación, quizás recreando un ambiente similar al de Cara para Ask, pero esta vez con la calma y la perspectiva que dan los años. Se miran, sonríen y de repente todos esos recuerdos vuelven. La intensidad de las grabaciones, las largas jornadas de trabajo, la presión, pero también la satisfacción de crear algo que llegaba al corazón de tanta gente. Es un ciclo completo, una especie de cierre de capítulo que a la vez abre la puerta a nuevas posibilidades. Y para nosotros, los espectadores, esto es oro puro. Es la oportunidad de revivir la magia que sentimos al verlos juntos por primera vez. Es la confirmación de que algunos talentos tienen la capacidad de trascender el tiempo y las modas. Enginak Jurek y Tuba Büyüküstün son, sin duda, dos de esos talentos. Han demostrado una y otra vez su capacidad para cautivar, para emocionar, para hacernos creer en las historias que cuentan. Este reencuentro en este proyecto especial para Canal D es un recordatorio de la duradera popularidad de Cara para Ask y del profundo impacto que tuvo en la audiencia. Es un testimonio del poder de la buena actuación y de la química en pantalla. Y sobre todo es una historia que nos llena de optimismo, de ver a personas talentosas y queridas reunirse para celebrar su arte y su trayectoria. La expectativa de ver qué han creado juntos de nuevo es altísima, y sin duda, será un momento para atesorar. En resumen, hoy hemos hablado de ese emocionante reencuentro entre Enginak Jurek y Tuba Büyüküstün, los inolvidables Ömer y Elif de Cara para Ask. Un reencuentro que, gracias a un proyecto especial de Canal D, nos ha devuelto la ilusión y la nostalgia de ver a estos dos grandes actores juntos de nuevo. Hemos recordado el impacto de su serie, la química que los caracterizó y la admiración que ambos despiertan. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje por el recuerdo y la emoción. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este reencuentro. ¿Son fanáticos de Cara para Ask? ¿Qué otras parejas de actores les gustaría ver reunidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle ese gran me gusta que tanto nos anima.
Compártanlo con sus amigos y familiares que también aman las historias turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a el canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo gigante y hasta la próxima.